Hola, soy Cristian Marín, cofundador de PopUp, una startup que construí durante 9 años. Y te invito a ver este episodio en el cual cuento todo su camino desde los comienzos hasta que llegamos a una fusión y adquisición con otra compañía, que luego de 3 o 6 meses terminaron cerrando y nos quedamos sin nada. Pero no sin nada, sino con mucho aprendizaje. Así que te invito a escuchar este episodio para que aprendas conmigo todo lo que vimos en el camino. Cuentos corporativos, ya sabes. Hola amigos de Cuentos Corporativos, les saluda Adolfo Álvarez y hoy junto con mi compañero Adrián Palomares traemos una historia que probablemente no va a ser del todo como estamos acostumbrados, porque regularmente cuando hablamos de startups se habla de encontrar el product market fit, escalar, luego un exit y todo el mundo feliz. Pero me parece que no es el caso en esta oportunidad, ¿no, Adrián? Tal cual lo mencionas, Adolfo. El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Cristian Marín, que nos cuenta, pues, esta historia que claramente no tiene un final feliz. Él fue uno de los fundadores de Pop Up, empresa entre argentina y chilena que se enfoca a atender a los restaurantes de Latinoamérica y que tiene de verdad una historia muy interesante de la cual podemos aprender muchas cosas. Así que prepárense, ajusten sus audífonos y pónganse las pilas para escuchar una historia que seguramente va a dejar muchísimo aprendizaje. Y para hacerlo, decimos como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez un niño nacido en la provincia de San Juan, Argentina, cerca de la frontera con Chile. Desde muy pequeño decidió que las computadoras eran lo suyo, por lo que estudió programación en la Universidad de San Juan. Finalizado el primer año, con 18 años de edad, hizo su primer desarrollo de software a medida para un A prestamista. mediados del segundo año, comenzó su segundo emprendimiento, que posteriormente se convirtió en una solución tecnológica para gastronomía, que más adelante se llamaría Pop Up, proyecto por el cual decidió dejar la universidad y enfocarse 100% durante los siguientes. Esta operación terminó costándole la vida a Pop Up, cuando los compradores, de manera unilateral, decidieron cerrar sus operaciones, dejando casi 1000 negocios gastronómicos sin su herramienta de trabajo. A partir de este evento, Christian inició un estudio de videojuegos llamado Not Demo Games, un coworking y una consultoría enfocada en cultura organizacional, las cuales ya hoy no operan. Por ello, se encuentra en la búsqueda de su próximo desafío profesional. Christian, bienvenido a Cuentos Corporativos. La verdad, un gusto tenerte el día de hoy. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy bien y muy feliz de estar acá con ustedes. Cristian, en Cuentos Corporativos estamos convencidos de que somos el resultado de diferentes historias, ¿no? Que se van cruzando. La de nuestros padres, la de algún maestro. ¿Cuáles son las historias principales que te han traído hasta aquí? Bueno, empezando desde mi niñez, digamos, yo siempre tuve computador en mi casa, desde que no existía casi Windows, te diría, porque bueno, mi padre también hacía desarrollo de software. Entonces, desde muy pequeño yo empecé a usar computadoras desde el lado de videojuegos, como creando cosas dentro de los videojuegos. Eso era como que me gustaba, en vez de jugar, crear cosas dentro de los juegos. Así que desde muy chico sabía que me iba a dedicar a hacer algo con las computadoras. Y bueno, después mis hermanos, yo tengo dos hermanos mayores con los cuales emprendí Pop-Up, que estudiaron también desarrollo de software. Entonces yo terminé el secundario y entré directamente a la carrera de desarrollo de software, y ahí creo que gané mucho tiempo. Antes de entrar ya mi hermano me estaba enseñando cositas, y es justamente con él con el que en el 2018 desarrollamos una solución a medida y la vendimos a un amigo de él que hacía préstamos, y en ese verano, no me tomé el verano, sino que me estuve desarrollando, pero valió completamente la pena porque, bueno, fueron unos ingresos ahí muy,
muy lindos. ¿Cómo era esa aplicación? ¿Cómo estaba desarrollada? ¿Cuál era el objetivo? Nada, esa aplicación era muy sencilla porque, bueno, él tenía un amigo contador que ofrecían pequeños préstamos. Entonces teníamos que registrar a quién se le había hecho el préstamo, cuántas cuotas había pagado, si debía cuotas o no, como que cada cuota tenía su vencimiento, cuántos eran el monto total que había dando vueltas por ahí en deudas y en préstamos, entre otras funciones, pero era bastante básica. Entonces nada, la desarrollamos ahí en 3, 4 meses. Hicimos toda una carga de los datos que ellos tenían dando vueltas en cuadernos y libros, y eso fue lo que le entregamos, digamos. Era bastante sencilla. Y lo hicimos con la tecnología que nos habían enseñado en la universidad, que era básicamente C Sharp, era el lenguaje, y con Windows Forms, que son como estos software de Windows con las ventanitas y las tablitas. Bueno, con eso lo hicimos. Ok. Oye, Cristian, y ya teniendo cierto conocimiento de programación y todo esto, ¿tú pudiste enfocarte a buscar a lo mejor un espacio en una corporación, en una empresa, pero decidiste por el camino emprendedor? ¿Por qué? ¿Qué te llamó de la parte del emprendimiento? Justamente el emprendimiento es algo que está en mi familia desde siempre, digamos. Mi padre siempre ha sido emprendedor y mi abuelo siempre ha sido empresario y tenían sus negocios y entonces creo que eso es algo que ya solo te está en tu sangre, digamos, el hecho de decir, che, voy a empezar lo mío y tener lo mío. Por lo que no era complicado para mí ir por ese camino. Pero por otro lado también era como que cuando empecé mi emprendimiento más grande, yo tenía 19 años, estaba en segundo de la universidad y para mí era ir haciendo cosas mientras iba aprendiendo en los estudios para mejorar, digamos, el conocimiento, pero en ese momento no pensaba en salir a buscar un trabajo, digamos. Y nada, eso ya me encauzó en mi carrera desarrollando software y el emprendimiento. Ahora, tengo mucha curiosidad. ¿Cómo pasas de una aplicación que está orientado a préstamos a una de restaurantes? ¿Dónde está el vínculo de ambas? Bueno, esa aplicación la hicimos solo con mi hermano. A los 3 meses, en abril, apareció un amigo de mi otro hermano, Ujú. que somos todos desarrolladores, como que al ser desarrolladores todos era como que decían, che, acá se puede hacer algo con los desarrolladores, viste que siempre andas buscando desarrolladores para hacer tu proyecto. Y apareció este amigo que quería hacer software, quería desarrollar software. Y la idea era, empezamos haciendo una software factory justamente. Hicimos una aplicación me acuerdo en ese del 2014 hicimos una aplicación con los relatos de los goles de Argentina en el Mm, Mundial. En ese Mundial Argentina llega a la final. Y nosotros la empezamos a desarrollar cuando estábamos en cuartos de finales, semifinales, y era todo un boom. Entonces hicimos una aplicación con los relatos de los goles. Y después hicimos otra aplicación para acá el gobierno de San Juan, donde vos podías ver algunas informaciones. Hicimos un prototipo para un supermercado mayorista. Y esos fueron como los primeros pasos de esa Software Factory en esos meses. Y ahí después aparece un cliente, un restaurante que vendía sushi que quería que le hiciéramos un menú digital, solo para mostrar el menú en una tablet. Y entonces hicimos ese menú muy sencillo. Y de ese menú dijimos, che, si se pudiera tomar el pedido desde acá estaría muy bueno. Entonces hicimos que se pudiera como armar el pedido y mandar. ¿Y a dónde lo mandamos? Entonces hicimos otra solución en Windows para recibir ese pedido. Y ahí fuimos como explorando qué había en el mercado para este tipo de negocios gastronómicos y vimos otras soluciones que también estaban empezando y ahí fue que dijimos, mira o sea, el mercado de gastronomía es muy grande, hay muchos restaurantes, esta solución si nosotros la avanzamos podemos llegar a vendérsela a varios restaurantes. Y ahí fue que fuimos avanzando, metimos otro cliente, este cliente trabajaba mucho, era una cafetería, entonces como que necesitaba otra solución para trabajar los pedidos que llegaban. Entonces hicimos otra aplicación para el que está en la cocina que reciba los pedidos que el mozo le mandaba desde su aplicación. Y ahí vimos el potencial de automatizar de mejorar esa comunicación, todo a través de Wi-Fi.
no funcionaba con internet, sino a través de Wi-Fi, que es una red local inalámbrica, básicamente. Eso también era un diferencial porque acá en ese momento el internet era muy inestable, entonces si dependías de internet para trabajar no estaba bueno, entonces eso también. Y bueno, y así, después más adelante hicimos otra aplicación para celular para los dueños que podían ver la información de su restaurante, de sus ventas, los productos más vendidos. Y ahí como que ya iba cerrando el ecosistema, ¿viste? Era una aplicación para cada usuario, enfocada, digamos, en lo que necesita hacer ese usuario, Oye, digamos. pero eso que nos platicas para el año 2014, 2015, pues la verdad es que era muy adelantado a la época, ¿no? Hace 10 años. Eh, Sí, 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 sí. Justamente nosotros marcamos mucha tendencia en Ujú. eso porque las soluciones que habían no tenían una aplicación para el mozo, ¿viste? Entonces ese era como un diferencial que teníamos muy bueno porque tener esa herramienta agilizaba la comunicación, mejoraba la comunicación, se equivocaban mucho cuando escribían con una letra que no se entendía, entonces yo iba a la cocina y decía, ¿qué es esto? Fue muy innovador y sobre todo el hecho de que no funcione con internet. Nosotros armamos todo un protocolo de comunicación interno que funcionaba muy bien, entonces por ahí también se te desconectaba del Wi-Fi y después cuando se volvía a conectar se sincronizaba. Entonces, ¿Qué edad eh, tenías para ese momento, Cristian? y yo en el 2010, en el 2015 tenía 19, cumplí 20, digamos. Wow, o sea que Y en el, súper joven, empezando con ese primer proyecto, ¿no? sí, 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 era muy, muy joven y tenía todas las energías, digamos, para hacer. ¿Y Eh, cómo sentiste que eso estaba escalando, que estaba teniendo lo que ahora el famoso product market fit? bueno, con ese segundo cliente, esa cafetería, como que salimos en el diario y del diario, viste, que de repente teníamos varios que se interesaban en cheques esto, a ver, lo podemos ver, entonces íbamos a los lugares a mostrar el producto, a explicarles lo que estábamos haciendo y bueno, como que los primeros 2 años, que nosotros pensá que nosotros no sabíamos prácticamente nada, no sabíamos ni cómo hacer el negocio ni cómo desarrollar producto, íbamos como aprendiendo sobre la marcha. Los primeros años fueron de encontrar ese market fit, digamos, de ir entrando en distintos tipos de negocio gastronómico, en pizzería, en uno que vendía pastas, y ir desarrollando esos ajustes para esos distintos negocios. Después había otro que tenía 2 sucursales, entonces con 2 sucursales funciona distinto. Y fue así, digamos, íbamos como de a poco avanzando el producto. Allá en 2016 quedamos seleccionados en un programa de aceleración de Google que se hacía en Buenos Mm. Aires de una semana. Y bueno, viajamos para allá y nos enseñaron muchas cosas muy interesantes como el UX design, como diseño de experiencia de usuario. Nos dieron muchas herramientas estábamos con otras startups que eran buenísimas. Por ejemplo, estaba allí el fundador de Turismo City. No sé si conocen Turismo City, es una aplicación súper conocida hoy, muy utilizada. Y bueno, nada, eso también nos daba como un boost de conocimiento y de empuje hacia seguir haciendo. Oye, pasaron en ese entonces como de estar programando algo por encargo, a tener un producto, a irlo adaptando y comenzar que ese producto se volviera pues realmente en un emprendimiento. ¿En algún momento hubo un punto donde en ese proceso dijeran, oye, no, no vamos por el camino correcto, esto no está saliendo bien? ¿Hubo algún obstáculo que se presentara que tú recuerdes? Sí, se presentó una muy buena oportunidad. Creo que esto fue en 2016 o 17, creo que 17. Nosotros estábamos aquí en una incubadora de San Juan y nos ofrecieron la posibilidad de viajar a Silicon Valley, a un programa de aceleración en Silicon Valley. Y bueno, ahí viajaron mis dos socios, los que no eran desarrolladores. Viajaron a Silicon Valley y allá obviamente que aprendieron mil cosas de cómo acelerar, etcétera, etcétera, y volvieron revolución, ¿no? Hmm. Y bueno, entonces en ese momento lo que decidimos, porque nosotros teníamos que entender bien qué era lo que queríamos desarrollar. ¿Era una solución para el negocio gastronómico o era esta aplicación que habíamos desarrollado para los mozos que estaba muy buena y entrar por ahí? Y lo que vimos allá era que podíamos enfocarnos solo en la aplicación para el mozo
y en vez de desarrollar todo lo demás, integrarnos a lo que ya existía, a otros POS se llaman, ¿no? Integrarnos a las grandes soluciones de POS del momento. Entonces ahí como que tuvimos que tomar una decisión porque decíamos, bueno, pero es muy grande, digamos, es una cosa o la otra. ¿Y qué hicimos? Las dos. Entonces yo continué solo con el desarrollo de esto porque yo desarrollaba en Android y en Windows. Entonces yo avanzaba solo con la aplicación del mozo y la gestión, y mis otros dos hermanos se fueron a desarrollar esta nueva aplicación para los mozos que se iba a integrar a otros POS que se utilizaban en Estados Unidos, que eran muy conocidos, digamos. Cuando estás hablando de POS, estamos hablando de Point of Sales, estamos hablando de En Point la terminal, of Sale, terminal. el terminal de venta, que que claro, en México Square se en conoce Estados Unidos es como muy conocido. terminal de punto de venta. Exacto, exactamente, y bueno, hay miles distintas, ¿no es cierto? Entonces la idea era Adrián, por cierto, conoce enfocarnos. mucho acerca de ese negocio de terminales de punto de venta. Sí. Y entonces, eh, durante 8 meses, te diría, ese año entero, como que estuvimos desarrollando esa solución y enfocando muchos recursos ahí, armamos todos los servicios, etcétera. Y cuando fuimos a lanzarla al mercado, era como que nosotros estando en San Juan era muy complicado vender en Estados Unidos. Y bueno, como que no conseguíamos y eso que medio que después quedó ahí, quedó esa solución desarrollada, pero no la continuamos. Y no conseguimos clientes tampoco, entonces como que dijimos, no, pará, nos enfoquemos en lo que ya estábamos haciendo. Entonces ahí medio que perdimos ese tiempo, ganamos experiencia, pero, pero sí, y ahí como que dijimos, no, pará, nos enfoquemos en esto, que esto ya tenemos clientes, sabemos que funciona, y ahí fue que volvimos a enfocar los esfuerzos ahí, digamos. Y ahí empezamos a desarrollar una solución web como un anexo. Oye, perdón, pero a ver, nada más. ¿Intentaron entonces vender esta solución que trajeron tus socios de Silicon Valley o que trajeron la idea? ¿La intentaron vender en Sí, Estados Unidos, esta solución? claro, Y sí. tenían equipo de ventas. eh, No, 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 no. Ese era el punto, no sabíamos vender. sí. Entonces, entonces no logramos conseguir un cliente siquiera. Estaba ahí la solución y en un momento viajó un conocido para allá y como que intentó establecer alguna relación con alguien, pero no logramos avanzarla Oye, ¿qué comercialmente. aprendizaje te deja esto? ¿Qué hubieras hecho en este punto diferente ya ahora que lo ves para atrás? Y yo creo que enfocarnos en lo que estábamos haciendo, digamos, yo creo que veníamos bien con lo que estábamos haciendo, ya habíamos hecho un gran ecosistema. Entonces era seguir metiendo esfuerzos ahí, porque, bueno, gracias a desarrollar esa aplicación aprendimos otras tecnologías, digamos, escalables, base de datos, infraestructura y cosas así que después lo hemos usado en nuestra solución principal, ¿no? Pero, pero es eso, digamos, por ahí uno va haciendo crecer su negocio y de repente ve una oportunidad que puede llegar a generar, es la bomba, esto es por acá, y te desvías y en realidad no está muy bueno hacer eso, digamos, porque al final no terminan funcionando y después vamos por acá, que acá hay otra cosa y acá hay otra cosa. Y si después vos miras para atrás y hubieras ido siempre derechito, hubieras llegado más lejos, hubieras llegado con algo mucho mejor y entonces era eso, digamos. Totalmente. Eh, Hay quienes dicen que más que fijarse en lo que no tienes, es mejor fijarse en lo que tienes y sobre eso enfocarse, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Y sobre eso Exactamente. desarrollarlo. Y eso nos lleva a Pop-Up, ¿no? Ujú. Y cuéntanos entonces cómo le metieron el gas y cómo le metieron el carbón a Pop-Up y cómo creció. Bueno, nosotros en 2018 quedamos seleccionados en Startup Chile, un programa internacional de Chile, donde van emprendimientos de todo el mundo y ese programa te pone financiamiento, nos daban $40.000 en ese momento y capacitaciones todas las semanas y teníamos un board al cual nos ayudaban, hablábamos ahí de las decisiones, a preparar el pitch a fondo para conseguir inversión. Nosotros ese programa aplicamos 3 veces y como que puedes aplicar 3 veces máximo en ese momento, no sé ahora. Y era como que era nuestra última oportunidad, apliqué esa tercera aplicación y quedamos y dijimos, bueno, genial, y ahí el programa te exige ir a vivir a Chile,
así que nos fuimos a vivir a Chile 7 meses con uno de mis socios. Y yo como era el más chico no tenía tantas responsabilidades, así que yo iba para todos lados. Y, y ahí en ese programa, con ese financiamiento, pudimos duplicar el equipo. Nosotros empezamos siendo 5 y ya con Startup Chile pasamos a ser 10, más algunas ayudas también que conseguíamos del gobierno para comprar equipos. Y ahí fue que empezamos ya mucho más profesionales, con un proceso de venta más armado, con ya un proceso de onboarding, digamos, de la solución mejor, y empezamos a crecer y a escalar de una manera mucho más ordenada. Y bueno, después en 2020 llegó la pandemia, y algo que nosotros veníamos haciendo gracias a Startup Chile, veníamos viendo hacia dónde iba la tendencia del mercado, y empezaron a aparecer estas soluciones de delivery como Pedidos Ya, Rappi, Uber Eats. Y entonces el negocio gastronómico recibía pedidos de todos lados, tenía una tablet de una solución web por acá. Entonces nosotros vimos esa problemática dentro del restaurante y empezamos a integrarnos. Nos integramos a Pedidos Ya. Entonces nosotros, los pedidos entraban directo. Nos integramos a Rappi, nos integramos a Uber Eats, y empezó la pandemia. Entonces cerraron el 90% de nuestros negocios, cerraron porque eran todos físicos. Y empezamos a vender esta solución por delivery, subite a todas las plataformas y vende por delivery, que es lo único que puedes hacer. Y nos integramos a Globo en ese momento también. O sea que teníamos las 4 plataformas, y en eso empezamos a crecer porque los negocios no podían hacer otra cosa que vender por delivery, y empezamos a crecer, y terminamos ese año casi duplicando la cantidad de clientes. Llegamos a 100, a ponerle que 100 locales gastronómicos, y cada uno tenía varias marcas, lo cual era una operación más compleja todavía. Y terminamos siendo en el equipo 12 personas. Y con ese crecimiento que íbamos teniendo, 40% mensual de marcas, abrimos una ronda de inversión. Y ahí conseguimos inversores ángeles que nos pusieron los primeros montos, y después terminamos cerrando el lead investor en marzo del 2021. Y bueno, entró la plata en abril y fueron $325,000 en total. Y con eso nos mudamos de oficina, contratamos mucho más equipo, pasamos de ser 12 que te decía, pasar a ser 30. Wow. Mucha gente nueva, la oficina era grande, había que comprar todo el mobiliario, en el medio que íbamos metiendo mobiliario, la gente que se sentaba donde podía. Y crecimos, y desde el 2021 al 2022 pasamos a tener 1,000 locales gastronómicos. O sea, terminamos. Oye, y a ver, vino en ese momento como la necesidad entiendo, de una nueva ronda de inversión. ¿En qué punto se encontraban previo a esa ronda? ¿Por qué necesitaban ese capital? ¿En En cuál? la ¿En la primera segunda. o en la segunda? Claro. O sea, en la primera crecimos, y después estábamos en el 2022, digamos, un año después, y todavía nos quedaba un runway de 10 meses. O sea, teníamos caja para 10 meses. Con el equipo que habíamos armado y todo, teníamos 10 meses. Pero bueno, los procesos de ronda son lentos, entonces empezamos a buscar una siguiente ronda para, bueno, seguir creciendo, ¿no? El camino a startup, básicamente. Porque obviamente al haber crecido tanto el equipo y todo, estábamos gastando más de lo que teníamos, ¿ya? Más de lo que ingresaba, íbamos gastando mucho. Entonces, la idea era iniciar otra ronda para conseguir ese capital, para seguir creciendo. Y en esa búsqueda es que aparece esta startup de Colombia, Baku, que era muy reciente. O sea, ellos querían armar una cadena de negocios gastronómicos, pero todavía no tenían ninguno. Estaban empezando sus pruebas de producto en una cocina, digamos, medio dark kitchen, vendiendo su producto, y estaban buscando una solución para su cadena de restaurantes que iban a construir. Entonces hablaron con nuestros competidores, hablaron con nosotros, mostramos lo que teníamos, como si fueran un cliente, básicamente. Y en eso también como que nos fuimos conociendo, y entender qué querían hacer ellos. Su tesis era construir la cadena de restaurantes
de Latinoamérica más grande y desarrollar la tecnología propia, interna, y después esa tecnología venderla al mercado, digamos. Tener como todos los negocios astronómicos de clientes. Esa era su tesis. Y nosotros queríamos desarrollar tecnología para ayudar a los negocios astronómicos a que trabajen mejor. Muy sencillo. Entonces en esa como visión, digamos, de querer ayudar a los negocios astronómicos con tecnología, es que ellos nos terminan haciendo una propuesta de fusión, digamos. Porque bueno, nada, como que ellos acababan de levantar capital, entonces tenían capital y eso. Y entonces escucharon los cantos de sirena, les pareció que era una opción muy interesante Y y bueno, imagínate, me imagino. ¿Vas a contarnos qué pasó luego de este corte? Cristian tiene una historia muy, muy interesante de su empresa y de qué pasó luego de este enamoramiento con Baco. Vamos a un comercial y ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. 2, 1. Muy bien, entonces, antes del corte, Cristian nos contaba cómo en su proceso de segunda ronda de levantamiento de capital se encuentran con una compañía que está comenzando y que luego de diferentes acercamientos se da esta posibilidad de fusión entre ambas empresas. Cuéntanos, Cristian, ¿qué pasó luego de ese acercamiento? bueno, luego de ese acercamiento y una posibilidad de fusión, es que nos invitan a viajar a Colombia. Entonces viajamos a Colombia, tres de nosotros, tres del equipo, y bueno, nos sacan hoteles 4 estrellas, una habitación para cada uno, nos sacan los vuelos, y vamos para allá una semana para, bueno, conocerlos personalmente, conocer su proyecto, sus productos, ellos que ya estaban teniendo distintas pruebas en cocina. Un día fuimos a la cocina, nos convidaban sus productos, otro día fuimos a sus oficinas, em, que estaban prestadas, pero eran unas oficinas de un banco que estaban buenísimas. Wow. Y ahí fuimos haciendo un poco el proceso de due diligence. Un día mostramos todo nuestro producto, qué es lo que teníamos. Mostramos otro día, vimos el flujo de fondos, cuáles eran nuestros clientes, etcétera. Y bueno, el fin de semana salimos de fiesta, fuimos a bailar y a tomar y esas cosas. Así que nada, todo muy lindo. Después el sábado nosotros salimos a conocer Bogotá, que no conocíamos Bogotá, y nos pegamos la vuelta. A las 2 semanas viajan ellos para San Juan. Como les decía, San Juan, una ciudad pequeña al oeste de Argentina. No hay vuelos directos, hay que hacer muchas escalas, pero bueno, no importa. Y viajan ellos a San Juan, y en ese viaje ellos conocen a nuestros equipos, conocen al equipo de comercial, de marketing, de atención al cliente, como que van conociendo todo, van a nuestras oficinas, ven las oficinas, les encantaron las oficinas. Y en los últimos días de ese viaje nos hacen ya una propuesta, o sea, empezamos a negociar, digamos, cuál iba a ser el acuerdo, digamos. Entonces, ellos tenían una evaluación, nosotros teníamos nuestra evaluación, negociamos, bueno, nosotros queríamos dinero de entrada porque ya llevamos muchos años trabajando, queríamos totalmente razonable, me dice, los emprendedores, que se salgan con un poco de dinero, está muy bien. Negociamos sueldos altos nosotros, porque teníamos que seguir trabajando, íbamos a una fusión, vos seguís trabajando, negociamos sueldos altos, y bueno, nada, esos fueron como los 3 puntos centrales. Definimos bien cómo iban a ser los porcentajes, y bueno, ellos nos mostraban en un Excel muy bonito cómo iban a ser las siguientes rondas de inversión, cuánto dinero iba a ingresar y cuánto eso iba a llevar la evaluación de la empresa, y cómo llegábamos al final a un exit de billones de dólares, y todos como que cada uno se veía cuánto se llevaba, ¿viste? Como todo. Oye, pues era el sueño de cualquier emprendedor, ¿no? Porque pasabas de programar en tu recámara
a tener una startup con ya más de 1,000 clientes y tener, no sé si llamarle a este proceso un exit, pero prácticamente ya tenías el exit, la salida a la puerta de la esquina. ¿Qué pasó después? Exactamente, era el exit. Era Sí, el exit, que no lo estábamos buscando una ronda y llegó un exit, digamos. Y no solo eso, yo que empecé a emprender desde muy pequeño, siempre me inspiraba mucho en los grandes emprendedores del mundo. Veía a los emprendedores de Estados Unidos, a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, y también veía a los emprendedores de Latinoamérica. Y uno de los emprendedores que me gustaba muchísimo era Simón Borrero, que era de Rappi, que había construido Rappi, que antes había desarrollado otros negocios y que esos negocios habían crecido y después armaron Rappi, que en muy poco tiempo creció fuertísimo. Entonces, para mí Rappi era una gran inspiración. Además que trabajábamos nosotros con Rappi, estábamos integrados, teníamos una relación directa muy buena y ellos también nos consideraban muy buenos porque nuestro servicio era muy bueno, éramos muy ágiles. Entonces después de repente llegó esta gente que venían de ser el equipo fundador de Rappi. Teníamos a la persona que había abierto la vertical de gastronomía en Rappi. Cuando Rappi no tenía gastronomía, él abrió gastronomía y gastronomía representa más del 50% de lo que pasa por Rappi. Teníamos a una mujer que había abierto 700 cocinas para Rappi. Ese era el número, 700 cocinas en distintas partes de Latinoamérica. Teníamos al desarrollador, el CTO era el desarrollador que había construido básicamente toda la infraestructura de Rappi para bancar todos esos millones y millones de demanda, que era la mano derecha del CTO, y el CTO no era técnico. En Rappi en ese momento no era técnico el CTO, entonces el que sí era técnico era como su mano derecha, el que resolvía los problemas difíciles, el que construyó la infraestructura. Y el otro fundador era un chef, que es el chef que hace todas las recetas de, de la cadena de restaurantes, que era amigo íntimo de uno de los fundadores de Rappi. Entonces, no solo que era como el sueño de la startup, sino que estábamos entrando en un círculo que para mí era hermoso círculo porque había mucho conocimiento ahí y había una red muy grande de emprendimientos también. O sea, no había forma de decir que no. Es decir, te estaba Claro, todo demasiado bonito. exactamente. Era todo demasiado bonito al punto que también en la negociación nosotros nos tiramos nos tiraron la evaluación al piso porque es lo que se hace para buscar mayor retorno, digamos, de su lado. Pero bueno, nos estaban valuando en ese momento en 1.8 millones de dólares. Era como que eso valía nuestra empresa, ¿viste? ¿Y ustedes cuánto la habían evaluado. evaluado? Nosotros en ese momento la estábamos valuando entre 4 y 10, porque estábamos en ronda. La queríamos tirar a 10 a la evaluación, pero el mercado nos decía no, 4,5, 6 nos decía, Ok. ¿viste? Distintos inversores, que incluso llegamos a tener una propuesta de inversión a una evaluación de 4.5. Pero bueno, como en ese momento una de las cosas que pasan en estas cosas es vos firmás un no vinculante, un NDA, y te bloquean por 3 meses de decir, bueno, vas con nosotros, no puedes avanzar con otras negociaciones. Ujú. Entonces como que frenamos nuestra búsqueda de inversión y a este inversor le dijimos que no, que íbamos por otro lado, digamos. Ok. Y Eh, entonces, luego de que les tiren la evaluación al piso, ¿qué sucede? Nada, o sea, en realidad ahí nosotros dijimos, bueno, está bien. No nos pareció mucho, pero a la vez, viendo los números que nos mostraban del crecimiento que íbamos a tener y qué sé yo, decíamos, bueno, estamos bien. Y lo otro que sí nos gustaba mucho era que nosotros habíamos negociado unos sueldos muy altos, entonces íbamos a cobrar $5,000 cada uno y con eso íbamos a tener cash flow. Si íbamos a seguir trabajando, íbamos a estar re bien. Además del signing bonus, digamos que este monto de entrada, digamos que también eran $200,000, que estaba bien, digamos, o sea, no era tampoco la locura, pero estaba bastante bien. Entonces nada, como que ya no nos importaba mucho, o sea, nos importaba más el hecho de estar entrando con esta gente que se vendía muy bien, como que habían hecho cosas muy grandes y entonces decíamos, está. Y lo otro que nos decían era, como nosotros ya habíamos construido la marca Pop-Up, no le íbamos a cambiar el nombre a la marca, íbamos a seguir construyendo Pop-Up y Pop-Up iba a ser la solución que iba a ayudar a todos los negocios
gastronómicos de Latinoamérica. Entonces, cerraba por todos lados. Sabiendo nosotros que nuestra evaluación estaba baja, pero bueno, Ok. no. Entonces se formaliza la venta, entiendo. ¿Y qué pasó después? Bueno, ahí voy a contar ahí ese detalle. Entonces, después volvimos a viajar a Colombia, que yo no fui en ese viaje porque estaba de vacaciones, pero viajan de vuelta a Colombia. Y también ahí en ese viaje los invitan a cenar al departamento de una de las fundadoras de Baku, que se llama Stephanie, que es la esposa de uno de los fundadores de Rappi, se llama Felipe Villamarín. Porque también nos invitan ahí a cenar a ese departamento, todo lujo, como un nivel de confianza que se construyen o que construyen en esos momentos muy alto. De ese viaje que fue en septiembre, en octubre ya empezamos medio a trabajar en conjunto porque ellos empezaron a usar nuestro software, entonces ya había mucha, trabajábamos codo a codo con el CTO de ellos, el de tecnología, para ver qué teníamos y hacia dónde íbamos a llevar la solución, trabajando toda la estrategia y la arquitectura y esa parte. Finalizados esos 3 meses, finalizó el año 2022, empezó el 2023 y fusionamos los equipos de producto y tecnología. O sea, armamos equipos nuevos con desarrolladores de ellos y nuestros en cada equipo, entonces estábamos todos mezclados y armamos equipos por producto, digamos. Uno para el producto del e-commerce, el otro para el punto de venta, otro producto nuevo que íbamos a desarrollar para el negocio gastronómico pequeñito, que no tiene recursos, que iba a ser gratis, pero iba a servir de gancho para después avanzar en lo otro. Entonces, ya estábamos fusionados y todavía no habían llegado los contratos finales porque nosotros teníamos que también negociar con nuestros inversores de la primera ronda, venderles esta idea de fusión y ellos qué se llevaban y este porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces, en todas esas negociaciones, ahí también hay otro viaje que hacemos, viajamos 6 personas desde aquí, todo el equipo de estrategia de nuestra empresa, 3 semanas a Colombia. Nos fuimos 3 semanas a trabajar a Colombia. Ahí, codo a codo, a definir estrategia de ventas, el producto. Yo en ese momento, antes de toda esta historia, yo no estaba desarrollando, estaba más metido en lo que era la cultura empresarial. Y como que con esta fusión me sentaron de vuelta a desarrollar, porque yo había desarrollado el producto que usaban el 90% de los usuarios y necesitaban que lo siga mejorando para sus cadenas. Entonces me sentaron a desarrollar, así que yo estaba desarrollando, algo que me gusta mucho, y aprendiendo mucho de este CTO, digamos. Entonces los contratos llegan en febrero, mediados de febrero. Pero todas las firmas y los contratos y eso, llegaba todo por mail, y era un mail donde decía, bueno, marcadito donde tenía que firmar yo, digamos. Entonces vos haces un clic, firmás, ok. Y así era básicamente la forma de firmar. Yo realmente no recuerdo cómo fueron los procesos en ese momento de hablar con nuestros abogados. eh, Porque yo yo estaba, como te digo, estaba desarrollando, me habían puesto a desarrollar y a hacer unas cosas re Estabas en difíciles. piloto automático. Yo estaba en piloto automático, estaba con un desafío muy grande en el producto porque tenía que cambiarle todo el back ahí complicado y entonces, nada, que no pensaba en otra cosa, digamos. Em, y bueno, nada, llegaron esos contratos, nosotros firmamos, todo siguió normal, trabajamos un mes más y bueno, ahí empezaron los problemas porque ellos supuestamente tenían una promesa de inversión de $7 millones que no iba a venir, que no llegaba, que los inversores estaban bajando y que no iban a poner plata. Y ahí hubo un problema que se cayó el Silicon Valley Bank en Estados Unidos y eso terminó de bloquear todas las inversiones. Y entonces el error más grande que se comete ahí, que cometen ellos, es que ellos venían gastando, quemando dinero, como si esa inversión ya la tuvieran. Entonces estábamos gastando casi $100,000 por mes solo en el equipo de tecnología y éramos 80 personas en el equipo y de un día para el otro, en mediados de marzo, tuvimos que achicar la nómina porque estábamos gastando demasiado y no iba a entrar esa inversión. ¿Recuerdas cuánto era el runway que tenía para ese momento?
Ya ahí ya no manejábamos los números, Mm, los manejaban ellos, pero teníamos un runway con esos gastos, no eran mucho más de 5 meses, y después achicar la nómina de 80 a 46 personas, eh, eso nos daba un poquito más, digamos. Entonces en marzo echamos a casi la mitad de las personas, y de ahí continuamos trabajando, digamos, en la solución con los que quedábamos, y también haciendo algunas cosas para ver si entraba algún inversor. Hicimos un desarrollo ahí, una maratón desarrollando una solución para ver si el inversor quería invertir, no invirtió. Y entonces pasaron 3 meses y llegamos a junio, y en junio se terminan de caer ya todas las posibles inversiones que habían dando vueltas. Y ahí es cuando nos avisan, era un viernes 23 de junio, nos avisan a las 11 de la mañana que necesitaban tener una llamada. Uf. Bueno, bueno, entramos a llamada a las 12, y a las 12 nos dicen, en ese momento mi socio estaba viajando a Colombia, estaba ahí, acababa de llegar y estaba en su departamento allá en Colombia, ¿viste? Y en esa llamada nos dicen que habían tenido que tomar la difícil decisión de cerrar las operaciones de Pop-up. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Le digo, ¿qué pasó? Encima yo venía ya peleándome con ellos de que y armáramos un board para tomar las decisiones, porque ellos tomaban decisiones y avanzaban, y estaban decidiendo cualquier cosa, básicamente. Entonces había tenido una conversación difícil con él la semana anterior a tomemos las decisiones en conjunto, y vienen con esta decisión tomada de cerrar las operaciones. Así que bueno, estuvimos ahí hablando 1 hora de llamada, peleando de cómo puede ser, porque nosotros teníamos revenue, teníamos 950 locales activos, con un revenue de casi $50,000 por mes. Pero teníamos un equipo grande, digamos, que estábamos gastando más de lo que ingresaba, digamos, pero teníamos 950 locales activos, y su decisión era cerrar las operaciones, o sea, echar a todo el equipo, y avisarle a todos los clientes que no hay más pop-up, básicamente. Lo cual no tenía ningún sentido. Y lo otro que no hicieron es calcular los costos del cierre de la operación. Claro. Vos tenés que calcular el costo, porque de repente teníamos una deuda con el proveedor de facturación de $50,000, y después le teníamos que pagar al servicio al CRM, le teníamos que pagar otros $60,000, y no lo habían calculado. Entonces no tenía ningún sentido cerrar las operaciones cuando vos tenés un flujo de ingreso mensual, si además encima te vas a gastar más plata para cerrar. No hubo caso, peleamos en esa llamada, le digo, salvemos las dos compañías, y me dijo, no, sobre mi cadáver se va a morir Baku. Me dijo así, como ya eran tonos que no... Yo realmente ya estaba medio bloqueado, y bueno, salimos de esa llamada, y yo le pido por favor al de tecnología, que era con el que yo más trato tenía, mostrame por favor los números, porque nosotros no teníamos el cash flow tampoco, entonces mostrame los números para ver cómo carajo han decidido esto. Y tuve otra llamada ahí en la siesta donde él me mostraba el flujo y me mostraba los gastos y los ingresos. Vos podés creer que durante 2 meses nosotros no pudimos cobrarle a una gran parte de nuestros clientes de Argentina, porque al haber cambios en las sociedades tuvimos que crear cuentas nuevas de banco, y esas cuentas después asociarlas al servicio de pago. Entonces en el revenue de mayo y de junio, en vez de decir 50, que era lo que real estaba ingresando, decía 35, ¿viste? Porque esos 2 meses no le habíamos podido cobrar. Y en gastos, nosotros estábamos quemando 60 por mes, y en junio se pagan aguinaldos. Entonces en junio decía 80. Y veníamos 60, 60, 80 en junio. Entonces, claro, agarrás esos dos números, gastos 80, ingresos 35, te vas para adelante y el runway se te muere, digamos, se te muere en 2 meses. Y yo no lo podía creer. Y que habían estado hasta las 2 de la mañana calculando y sacando, y que ya habían analizado la posibilidad de bajar sueldos, digamos, porque nosotros en pandemia, por ejemplo, no teníamos ingresos, bajamos los sueldos de todos y estábamos todos de acuerdo, y sobrevivimos así 4 meses casi sin cobrar. Y no, que ya habían analizado esa posibilidad, pero era extender la agonía.
teníamos promesas de clientes grandes que ya iban a cerrar, viste que es un proceso largo el cierre de un cliente. Y estábamos, esta es otra historia muy dolorosa porque veníamos negociando con Little Caesars de Ok. México, 120 locales. Y a las semanas de haber tomado la decisión de cerrar, nos dicen, chicos, vamos a ir con ustedes, Oh, vamos a usar su sistema. Y nosotros diciéndoles, no, vamos a cerrar. Eh, y bueno, nada, ese mismo viernes a las 5 de la tarde ponen una videollamada con todas las personas de la empresa y avisan que iban a cerrar. Cerramos. Y como no hay plata, no se pagan aguinaldos, no se paga nada. Lo único que nos pagaron fueron las vacaciones que cada uno tenía ahí dando Oye, vueltas. Cristian, ¿y qué pasó con los dueños, con los accionistas de Pop-Up, ¿no? Porque al final ustedes en teoría ya habían vendido, ¿no? Habían vendido sobre un futuro unido entre las dos empresas. Sí. Bueno, ellos tenían acciones de la nueva compañía, del Baku nuevo, porque se armó un nuevo Baku en Islas Caimán, que era la dueña de básicamente todo. Entonces, nuestros accionistas tenían acciones de Baku. ¿Tú también eras un accionista de Pop-Up? Sí, pero ahí es donde está el otro engaño, le vamos a decir. Nosotros negociamos, como es una compraventa, negociamos que las acciones nos las tenían que dar. Y en vez de dárnoslas directamente, las pusieron bajo un formato de vesting, formato que se utiliza para los empleados, los primeros empleados. Vos les das acciones bajo un formato de vesting donde vos tenés que trabajar durante 4 años para tener todas tus acciones y un año de cliff. O sea, recién en el primer año de trabajo te dan el 25% y después te van dando 1/36 mes a mes hasta que vos llegas a tener todas tus Claro. acciones. Sí, lo recuerdo, lo manejo muy bien porque eso fue lo que yo tuve. Yo en un momento pertenecía a una startup que fue fondeada por Y Combinator y fue el mismo modelo. Yo dije, fantástico. El problema es que yo entré en marzo y la startup cerró en octubre del mismo año. Entonces, vaya acciones y bueno, te entiendo perfectamente. Bueno, eso fue lo que en nuestras acciones de repente las teníamos bajo vesting. Y hasta ese momento nosotros no habíamos cuestionado los contratos. O sea, ya habían pasado varios meses y para nosotros la plata no nos la tenían que pagar y la plata no estaba en el contrato tampoco. Fue como algo que fuimos hablando en el camino y como que quedó fuera de contrato y nosotros confiamos en ellos. Las acciones bajo vesting. Entonces, ¿qué hablamos y negociamos? Dijimos, bueno, ellos con mucha predisposición, después de ya haber avanzado el julio donde estuvimos cerrando y avisándole a los clientes y empezó a haber un poco de ruido y ellos, que nadie se entere, no digan nada porque eso va a ser peor para la empresa porque no vamos a poder conseguir inversión, nos decían. Que por cierto, nunca contamos en el momento de cerrar la fusión y estaba todo bien, nunca contamos ese éxito, digamos, nos fusionamos con Baku, bla, 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 porque ellos nos decían que no publicáramos nada todavía, porque nosotros estábamos integrados a Rappi y a Uber, y nos decían que si nosotros publicamos eso, Uber iba a pensar que estábamos con Rappi, entonces nos iban a sacar las integraciones. Entonces no querían que contemos tampoco el momento de éxito. Y nosotros hacíamos caso, no sé por qué hacíamos tanto caso, pero le hacíamos caso. Entonces nunca contamos que tuvimos esa fusión y después cuando cerramos, nunca contamos tampoco que eran ellos. Digamos, nosotros dijimos, cerramos operaciones por cuestiones de negocio y en el medio nadie se enteró que nos habían comprado y nos habían cerrado, ¿me entendés? Y bueno, nosotros, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos miedo porque si hablábamos, sentíamos, como estábamos tan vulnerables, nos iban a sacar las acciones que estaban bajo vesting y ellos nos decían, sí, 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 las acciones son de ustedes, les corresponden. Ya se las vamos a dar, se las vamos a dar. Después entramos a otra llamada donde dice, bueno, hemos estado analizando posibilidades porque queremos ser justos y empáticos independientemente de todo lo que ha sucedido, así que traemos estas dos propuestas que hemos estado trabajando. En una propuesta nos daban todas nuestras acciones, el 100%, y en otra propuesta nos daban el 75% de nuestras acciones y solo $30,000 pagaderos en 6 meses. ¿Qué pasaba en ese momento? Había quedado una caja chica en nuestra oficina, digamos, una caja chica, billetes físicos, de $11,000.
$11.000 que le correspondían a la empresa, ¿no es cierto? Porque eran de la Sí. empresa. Entonces lo que ellos nos decían era que les mandáramos ese dinero. Y me mandan anda a este Western Union y mandame la plata, decía, ¿viste? Y yo decía, pará, no me estás dando nada. Acordemos algo y te doy la plata. Entonces, en estas dos opciones, si yo agarraba el 100% de las acciones, tenía que devolverles esos $11.000. Y si yo agarraba el otro, me estaban sacando un 25% a cambio de $30.000, que no tenía ningún sentido, pero bueno, ellos supuestamente la evaluación estaba por el piso, entonces esas eran las dos propuestas que me hacían. Y Entonces, además eran $30.000 en 6 meses. Sí. ¿Quién en sabe 6 si meses. O llegaran? sea que ahí podía pasar cualquier cosa. Sí. Al mes 2 te pueden decir, mira, ¿sabes qué? No hay $30.000. Claro. Y, y entonces, y aparte que, según nuestros cálculos de lo que nos correspondía muchísima más plata, eran más acciones las que habíamos negociado, pero también estaban bajo stock options, entonces nada, como que esa parte no, como que íbamos de a poco relegando cosas, digamos, dice, bueno, dame las acciones y estos $11.000 que ya los tengo acá, dámelos. No, porque no tenemos plata, me decía. Era como, no había posibilidad de negociación, era o lo que ellos querían o nada, básicamente. Bueno, entonces fuimos como cediendo de a poco, como, bueno, ya está, ya está, ya está. Nos mandan el contrato a firmar para Pero ¿con que cuál nos de den las las dos opciones acciones. se quedan? Nos quedamos con la del 100% y le peleaba a muerte los $11.000, digamos. Como que esos dólares no se los iba a dar. Y, y bueno, al final de todo medio que nos mandan el contrato, ¿viste? Nos mandan el contrato a firmar y en el contrato habían cláusulas de nos declaramos completamente satisfechos con lo que nos están dando, no pueden hablar ni divulgar absolutamente nada por ningún lado, hay una multa de $150.000 si llegan a hablar o perjudicar a la otra compañía. Bueno, 8 páginas de contrato en inglés. Empezamos ahí sí, trabajando codo a codo con nuestros abogados. Bueno, a ver, tratemos de simplificar esto a que se entienda bien cuando no cumplimos. Porque si no cumplimos, de repente nos vienen con una multa de $150.000. Claro. ¿De dónde saco yo la plata? Entonces tratábamos de bajar la multa y de negociar mejor los términos. A lo que me dijeron, no, los términos se entienden perfectamente, así que se entiende perfectamente cuando los estás incumpliendo y la multa no guarda relación, digamos, con el objeto, sino que es simplemente un incentivo para callarte la boca. Entonces, entonces no la vamos a tocar. Bueno, está bien, entiendo que es un incentivo, pero bueno, la bajemos. Bueno, listo, se va el abogado a ver si podía bajar la multa. Y a la semana siguiente tengo una llamada con el abogado. Esto va a ser muy cortito, me dice. He hablado con los fundadores de Baku y los accionistas, y los inversores, y han tomado la decisión de que no hay más acuerdo. O sea, que no hay ni A ni B, no hay nada. Porque ya tenían pruebas de que nosotros habíamos hablado, que tenían mensajes que les habían llegado a oídos de sus competidores, que ellos ya tenían pruebas de que nosotros habíamos hablado, así que ¿cómo íbamos a firmar un acuerdo con, con alguien que ya lo estaba incumpliendo? Y yo le digo, bueno, genial, ¿algo más? No, eso es todo, chao, listo. Pum. 2 minutos de llamada. Y bueno, después al mes siguiente tuvimos otra llamada para intentar entender y clarificar la situación. A lo que básicamente el abogado nos explicaba con palabras que no entendíamos era que nos iban a sacar las acciones. Como que me decía, y se van a ejecutar las cláusulas estipuladas en el no sé qué, ¿viste? Leguleyo, estaba dándole vueltas, tratando de marearlo Sí. con términos legales. Exacto. Entonces, bueno, nada. Eso fue en diciembre y después en enero se usa un software que se llama Carta. Para manejar las acciones que vos tengas en cualquier compañía se usa un software que se llama Carta, ¿viste? Y nosotros estábamos ahí logueados y podíamos ver nuestras acciones bajo vesting. Entonces, a fines de enero del 2023 nos llega un mail de Carta diciendo, che, revisa tus acciones. Entro a ver mis acciones, estaba el papelito de mi acción así, con un sello encima, rechazado así. ¿Qué pasó? Digo yo, no sé. Y bueno, claramente nos habían cancelado el vesting, digamos. Desde
junio, como que habíamos trabajado 3 meses nomás y se cancelaba el vesting. ¿Esto fue en qué fecha, más o menos? Eso fue en enero de Ok, 2023, o sea, hace mediados año y de... medio. No, perdón, enero de Ok, 2024, perdón. hace una... Desde mediados de 2023 que cierran operaciones hasta fines de ese 2023 estuvimos negociando y el acuerdo va, el acuerdo viene. Y después en noviembre toman la decisión de sacarnos todo y en enero la ejecutan. Wow. En ese medio pasó otra cosa que es muy relevante, que es, al principio, la primera llamada de negociación la tengo yo con el CEO y el CTO, digamos. Pero después las otras negociaciones las continuamos ya con Stephanie y con el CTO, y no estaba más el CEO, que es Mateo. Resulta que en septiembre de repente me llama Stephanie y me dice, mira, vamos a hacer una sesión extraordinaria de accionistas porque Mateo se va de la compañía. Bueno, ¿por qué? No, porque no estamos alineados y necesitamos una sola visión de negocio, no sé qué. Bueno, y entramos a una sesión extraordinaria y lo echan, porque como que cada uno va votando si está a favor o en contra y Mateo dice, no, estoy en contra de esto, pero todos votan a favor y lo echan de la compañía a su propio socio y CEO. Y él también tenía sus acciones bajo vesting, pero llevaba 1 año y medio trabajando, así que se va con un 13% de la empresa. Y, y después, cuando me sacan las acciones en enero, yo le llamo a él porque vuelvo a hablar con él y me dice, bueno, pero ¿por qué no aceptaste el contrato que te estaban ofreciendo? Me dice, hubiera firmado eso y ya está, otra cosa, me decía él, ¿viste? Y digo, no, ¿qué voy a firmar si me están poniendo un bozal para toda la vida que no puedo hablar nada al respecto? Que me voy a tener que estar cuidando en cada palabra que digo en cada momento. Eso no es aceptable. Entonces nada, como que él ya estaba peleado con ellos y no quería saber más nada y que tendría que haber aceptado lo que me ofrecieron. Que íbamos a aceptar, digamos. O sea, y bueno, ahí terminó. De ahí me quedé callado hasta... Pasó un año entero, digamos, desde el 2024 hasta ahora. Y nada, yo seguía con mi estudio de videojuegos, viste, muy enfocado ahí, que tratando de qué sé yo, pero tenía esto que me estaba persiguiendo y me estaba persiguiendo y al final del año pasado frenamos el estudio de videojuegos y empecé a caer, digamos, me tomé un tiempo para reflexionar sobre todo esto y ver qué iba a hacer y Oye, bueno. Cristian, ¿qué te llevas de aprendizaje de todo este proceso? El aprendizaje más importante es el tema de la confianza, no bajar la guardia nunca, digamos. Puede ser todo muy lindo y colores rosas, pero nunca dejes de confiar. O sea, no entregues el 100% de la confianza o por lo menos entender que es un negocio y que hay muchos intereses en el medio, entonces no bajar la guardia en ese sentido. Otro aprendizaje es el tema de los tiempos, tomarse los tiempos necesarios para las cosas. Ellos aceleraban mucho, pisaban mucho y empujaban mucho para que las cosas pasen rápido y más vale que pasen bien y no que pasen rápido y después se terminen rompiendo. Em, Esos son como los dos aprendizajes principales. Después de ahí tengo muchísimos más, digamos, pero quiero remarcar esos dos. Es que yo escucho tu historia y casi que es como para vendérsela a Netflix. Sí. Pero y siento que hay un aprendizaje, no sé si tú estarás de acuerdo, que es todo la burbuja y toda la efervescencia que se creó con el mundo de las startups, crear unicornios, lo que tú decías, visualizarse como un Jeff Bezos o como todos estos emprendedores que la sacaron y después uno ve la serie de WeWork y ve todo lo que, más o menos muy parecido a lo que Sam Altman genera en todo su mundo de belleza y de lujo y de creación de espectáculo y de repente todo se va al caño. Sí. Ahí, ¿qué le dirías tú a, a personas que están emprendiendo y que pudieran estar muy cerca de una situación como la tuya? ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendación les darías? Em, a ver, hay que entender algo que independientemente si las cosas salgan bien o no, tu negocio cuando vos vendés o lográs ese éxito ya no va a ser el mismo.
Entonces, es tener muy claro si vos realmente lo que querés es salir y llevarte el dinero o seguir con ese propósito que vos estabas construyendo. Porque si vos lo que querías era construir la startup y después venderla y llevarte las ganancias, está bien, digamos. Simplemente firma bien, lee bien los contratos y que te den lo que te corresponde, digamos, pero está bien. Pero si tu propósito, que en nuestro caso el propósito era ayudar a los negocios autonómicos a que trabajen mejor con tecnología, no lo va a hacer nadie mejor que vos, digamos, porque sos vos el que lo está trabajando desde el comienzo y el que entiende y el que viene hace tiempo poniéndose más en la piel del usuario y entendiendo sus dolores. Entonces, nadie lo va a hacer mejor que vos en ese sentido, por más de que venga una grande que ya tiene mucho dinero y qué sé yo. Y es esa decisión la que tenés que tomar, digamos. ¿Querés seguir con tu propósito o ya querés salir, digamos? Cristian, bueno, es interesante, interesantísima tu historia, la verdad. En Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas que son obligadas para todos nuestros invitados. Entonces, nos Sí. gustaría tocar estas también contigo. ¿Te gustan los cuentos? Me gustan los cuentos, pero tampoco es que soy muy fanático de los cuentos, no. Me gustan más las historias, digamos, más Ok, largas, digamos. ¿tendrás algún cuento favorito o no? Y el cuento que te puedo decir es el del Principito, Ok. digamos, que es un cuento muy conocido y que es como un libro que vos lees distintas etapas de tu vida y tiene como otros significados y ese es el que más me resuena, digamos. ¿Y algún libro que tú hayas leído reciente o en el pasado que puedas recomendar? Tengo dos libros ahí. Uno que leí en su momento se llama The One Thing o La Única Cosa de Gary Keller, que básicamente te enseña a enfocarte, digamos, porque te dice, sí, muy lindo, puedes proyectar a 10 años, pero bueno, ¿qué es lo que tendrías que estar haciendo ahora que hace que todo lo demás sea irrelevante casi? Como que no lo tengas que hacer porque si vos haces esto, todo lo demás no tiene sentido. Entonces te enseña como a priorizar y a entender bien qué es lo que tenés que ir haciendo paso a paso en pos de ese futuro que querés. Ese me marcó mucho en mi crecimiento con Pop-Up e incluso lo adopté en la práctica y puse todo un montón de cosas. Por ahí hay muchos libros y los leemos, pero no los ponemos en práctica y creo que es importante ponerlos en práctica. Y el otro libro que ahora me ha marcado mucho, que he leído recientemente, se llama Reinventar las organizaciones, de Frederick Laloux, que hace un estudio desde los comienzos de la humanidad, cómo se organizaban las personas y cómo va evolucionando en pos de la evolución de la conciencia de las personas y cómo y las distintas formas que hay de organizarse y cómo, por ejemplo, en la revolución industrial aparecen nuevas formas donde te enfocas mucho en las ganancias y en los procesos, en la innovación, pero después más adelante aparecen otro tipo de formas de organizarse como las metodologías ágiles. Y me encantó mucho cómo, hacia dónde vamos, digamos. Oye, Cristian, ¿alguna app móvil o gadget tecnológico que recomiendes que utilices? Pues sabes que eh, tenía el reloj que se me rompió hace muy poquito, Ujú. pero el reloj, estos relojes que te miden todo, te miden la respiración, te miden el sueño, que lo puedes usar también para salir a correr y qué sé yo, me parece que es una tecnología muy buena, que te va midiendo esto del el sueño, para mí es muy importante, digamos, y el reloj como que te mide si dormiste bien o no, ¿Cuál en base a usas? cómo respiraste. Yo tenía el Galaxy Watch, el 3 o el 4, a partir del 3 creo que ya tienen todas estas cositas, tiene GPS, te mide las respiraciones, puedes meditar desde ahí, hago mucha meditación y me sirvió mucho porque te marca los ritmos. Ok. Sí, me parece que es una pieza de tecnología muy, muy interesante. Cristian, ¿y dos o tres empresarios latinoamericanos que sienten que están marcando tendencia y que tú recomiendas seguir? A ver, yo, yo siempre me he guiado por los grandes emprendedores y empresarios de Argentina, digamos. Marcos Galperín de Mercado Libre, por ejemplo, siempre ha sido un referente para mí. Martín Migoya de Globant, o hay un estudio de videojuegos que se llama Ethermax, de Max Cavazzani, que también me gusta mucho esa historia porque él hizo todo sin inversión. Después de varias cosas, todo lo que ha creado hasta el momento lo hizo sin inversión y me pareció muy, muy, muy bueno eso. Y también Pierpaolo Barbieri de Walla, otro founder también que me gusta la historia de cómo
se va a estudiar afuera y después vuelve a la Argentina para emprender en el Sí, una país. historia impresionante que si a alguien que nos está escuchando le interesa, también la tenemos ya en Cuentos Corporativos. Vayan a los episodios anteriores y pueden escuchar la historia de Paolo Barbieri de su voz, ¿no? Oye, Cristian, y bueno, para cerrar, seguramente hay muchas lecciones clave que has aprendido en este viaje. ¿Qué harías diferente si pudieras empezar de nuevo? ¿Qué aprendizaje te llevas? Creo que lo más potente, y es algo que he aprendido hace muy poco porque empecé a contar la historia recién el 1 de abril, pero es básicamente la exposición, digamos, la presencia online, el no tener miedo a contar, a exponer, a ir a cualquier charla que te invitan y ir contando, digamos, todo el aprendizaje que vas teniendo. Yo siempre, como todo desarrollador, siempre he sido muy introvertido y no quería salir de la cueva, básicamente. Entonces se presentaban oportunidades de ir a hablar, a contar nuestra experiencia de cómo veníamos y las esquivaba, básicamente. Y mi presencia online siempre fue nula. Yo tuve LinkedIn y jamás hice un posteo hasta hace 2 semanas. Y también es una red en la que vos podés ir compartiendo, digamos, y eso genera relaciones y las relaciones hacen que crezcas, digamos, mejor. Entonces, es eso, es ese miedo por ahí a publicar cosas, a subir contenido. No necesariamente tenés que tener una estrategia, porque qué sé yo, sino simplemente compartirlo con el resto de la comunidad, que hoy en día si no estás en internet es como si no existieras. Lamentablemente por ahí es así. Entonces ese es como el aprendizaje, que si hubiera perdido ese miedo a la exposición mucho antes, yo creo que las cosas hubieran sido diferentes. Haber contado todo desde el comienzo, el éxito y después qué estaba pasando y hubiera sido muy distinto todo, ¿no? Pero, pero bueno, ese es como el punto central. Súper, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por tu transparencia, por compartir con nosotros una historia que se sale de los cánones que normalmente llevamos en cuentos corporativos. Casi siempre, o en la mayoría, hablan de los éxitos, cómo han ido creciendo, cómo están escalando. Y en caso tú estás teniendo la apertura, la humildad de contar tu historia. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Y a ti, si te gustó este episodio, que nos estás escuchando, nos estás viendo, no dudes en suscribirte en tu plataforma, sea la que estés escuchando, y calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube de Cuentos Corporativos, además de darle clic a la liga para subirte al club de amigos de Cuentos Corporativos, donde encontrarás un grupo de personas que buscan intercambiar, tener cierto conocimiento, compartir nuevos invitados o posibles invitados a este podcast. Así que no se te olvide darle clic ahí, darle también clic a la campanita de notificación de YouTube para que te avisemos cuando subamos un nuevo episodio. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo el cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias, Cristian. Gracias. Un placer, un placer. Gracias a ustedes, la verdad que ha sido muy, muy entretenido.